con ustedes algunas consideraciones de las Sagradas Escrituras. Quiero hablar sobre el engaño más común que afecta al ser humano. ¿Cuál puede ser el engaño más común que afecte al hombre y a la mujer, al ser humano? ¿Cuál es el engaño más común? El engaño más común que afecta al hombre y a la mujer es aquel que se presenta como diciendo, lo podés solo, o lo podés por tu cuenta, o lo podés de manera independiente. Ese es el engaño más común. Vos podés, no necesitas de nadie, solo sos capaz, no necesitas la dirección de nadie. Y eso habla de autosuficiencia, y eso habla, en cierta forma, hasta de orgullo y falta de humildad. Hay un episodio muy concreto en el primer libro de Samuel, el capítulo número 4. Si usted trajo su Biblia, si no, allí en la pantalla usted va a poder leer. Capítulo 4 del primer libro de Samuel. Encontramos allí una historia muy particular y, por supuesto, una historia que nos hace entender que sí o sí tenemos la necesidad de que el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros. La Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 4, el versículo 1, y Samuel habló a todo Israel. Hay alguien que está hablando, hay alguien que se presenta delante del pueblo, hay alguien que está dirigiendo la palabra, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Israel acampó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Los filisteos hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Me detengo allí un momento porque hay varias cositas para considerar. Subrayo lo que dije al principio. Habló Samuel a Israel. No estaban ignorantes, no estaban sin advertencia, no estaban sin guía y sin dirección. Alguien se paró y empezó a hablar y a decir cosas. Al mismo tiempo que se estaba advirtiendo o hablando o diciendo cosas, al mismo tiempo que Samuel se dirigía al pueblo, la nación de Israel se fue para encontrarse en batalla con su archienemigo, los filisteos. Y aquí encontramos dos realidades. Por un lado, un pueblo llamado Israel que han tenido y tienen el conocimiento de un Dios de autoridad y de poder. Por otro lado, hay un pueblo llamado filisteo que no tienen la menor idea del Dios de poder y de autoridad que los israelitas conocieron. La excesiva confianza y la falta de dependencia y la falta de guía
hace que se traben en lucha. Y el resultado en este caso fue desastroso. Perdieron la batalla y en aquel campo quedaron como 4,000 personas heridas. Frente a esta derrota, los soldados vuelven al campamento y vuelven al pueblo, vuelven a la ciudad y se hacen la gran pregunta: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y esa es una pregunta interesante, porque el pueblo de Israel, la nación hebrea, que tenían la experiencia, las vivencias, a través de un Dios de poder y de autoridad, se ven derrotados y se ven heridos en una cifra importante como 4,000 hombres. Y la gran pregunta: ¿por qué Jehová nos ha herido hoy delante de los filisteos? Es una interesante pregunta. Es como que en definitiva la realidad de la pérdida de la batalla, la realidad de la derrota se debía a que el Señor no los acompañó. ¿Por qué Jehová permitió? ¿Por qué Jehová ha hecho que los filisteos, nuestros enemigos, nos derroten? ¿Por qué? Nosotros tenemos un Dios de poder, nosotros tenemos las vivencias de muchas intervenciones de este Dios a quien amamos y servimos y seguimos. Nosotros tenemos la vivencia de superar muchas situaciones difíciles, y hoy que venimos a la batalla y que necesitamos del respaldo de Dios, es como que nos dejó. Y la pregunta es: ¿por qué nos has dejado? ¿Por qué has permitido que fuésemos derrotados? La verdad es que no da la respuesta del por qué. Pero lo que sigue sí responde a una acción automática. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo el arca del pacto de Jehová entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Yo me detengo otra vez en el versículo 3. El pueblo de Israel, la nación hebrea, tenía conocimiento y sabía de la autoridad de Dios, del poder de Dios, de todo lo que es capaz de hacer Dios, y decidieron traer al campamento el arca del pacto, que era un mueble como un cofre, y dentro de ese cofre estaban las tablas de piedra, los 10 mandamientos, y también estaba la vara de almendro que perteneció a la familia de Aarón, que reverdeció, y también estaba la muestra del maná que Dios enviaba al desierto. Y ese arca o ese mueble, ese elemento, era el elemento que testificaba de la presencia de Dios. Tenían todos los elementos. El arca, el mueble, era visible. Lo que estaba adentro era algo importante. Era elementos que testificaban de la autoridad de Dios, y confiaron que por el hecho de traer el arca al campo de batalla, algo podía cambiar.
Y acá me detengo un poquito, porque esa es la realidad de mucha gente. La realidad de mucha gente es que conocen a un Dios de poder, que ha hecho cosas, pero que en el ejercicio diario se sienten independientes, autosuficientes, sin darle espacio a Dios a intervenir en las vidas personales. Pero sabemos que cuando las cosas están difíciles podemos apelar al arca del pacto. Y trajeron el arca del pacto. Ahora fíjese esto otro que sucede. Cuando vino el arca del pacto al campamento, versículo 5, todo Israel gritó de alegría, de tal manera que la tierra tembló. Y aquí vemos una demostración externa, una manifestación emocional al ver el arca del pacto. Dijo, ahora sí, porque habían transformado el arca del pacto como en un amuleto. Ahora lo tenemos, estamos salvados. Ahora tenemos este elemento, ahora sí vamos a ganar. Ahora tenemos este elemento, ahora sí vamos a ser vencedores. Ahora tenemos este elemento, el arca del pacto, ahora nos van a tener miedo y nosotros vamos a ser vencedores y ganadores. Cuando se transforman las cosas espirituales y los elementos que Dios pone en nuestras manos para el desarrollo de la tarea o del culto, cuando esos elementos se transforman en un talismán, en un amuleto, les aseguro que no va a dar resultado. En un momento, el versículo que sigue dice que los filisteos escucharon la algarabía, escucharon los gritos, escucharon y se dieron cuenta que la tierra tembló y se preguntaron, ¿qué ha sucedido? Y se enteran que trajeron al campamento el arca del pacto. Y fíjese qué cosa curiosa. Versículo 7. Y los filisteos, ¿qué? Tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Lo segundo que quiero destacar aquí es que aún el enemigo, el pueblo contrario a Israel, tenían conocimiento de la autoridad del Dios a quien los israelitas servían. Y tenían conocimiento de todo lo poderoso y todo lo que Dios había hecho en el pasado, hiriendo a Egipto y preservando la vida en el desierto. Y ellos tuvieron miedo porque, según ellos, los filisteos, la presencia de Dios vino al campamento. Quiero que ustedes se den cuenta de una cosa. Los hebreos sabían lo que significaba el arca, sabían lo que significaba las leyes escritas en las tablas de piedra, sabían lo que significaba la vara que reverdeció, la vara de Aarón, la vara de almendro que reverdeció. Sabían que allí dentro de esa arca estaba la demostración de la autoridad de Dios proveyendo el maná en el desierto. Todos los enemigos sabían lo que significaba esa arca, sabían que el Dios a quien esa arca representaba era todopoderoso. Y dijéramos en criollo,
Los israelitas corrieron a los filisteos con la vaina. ¿Han oído esa expresión? No me corras con la vaina, como diciendo es nada más que la vaina, porque el cuchillo no está. Eso fue lo que hicieron los israelitas. Pero de todos modos, cuando los filisteos vieron ese elemento allí, ¿cuál fue la reacción? Tuvieron miedo. Y el miedo tenía su fundamento, porque conocían de todo lo que el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, había hecho. Pero aquí encuentro otra cosa más. No solamente el reconocimiento de lo que Dios había hecho en el pasado para con el pueblo egipcio y para con la supervivencia en el desierto, para con los israelitas, sino que había otra cosa más. Había miedo por la presencia de Dios, había un respeto por la presencia de Dios, había un reconocimiento de la autoridad de Dios. Pero yo encuentro una cosa más, que no fue suficiente ese miedo y ese respeto y ese reconocimiento, porque se dieron coraje unos a otros. Ay de nosotros. Y el versículo 9, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, desafiando aún a la misma presencia de Dios en el arca o representada en ese mueble. Esforzaos. Hermanos, a esta altura yo me imagino a mucha gente creyente que saben del poder y de la autoridad de Dios. Me imagino a muchos creyentes que saben de lo que Dios puede hacer y se encuentran ahora en el campo de batalla y se presentan y dicen: yo conozco a Cristo, yo conozco a la cruz, yo conozco el poder que hay en la sangre del Cordero. Y del otro lado el diablo está diciendo: ay, 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 me están queriendo acorralar y correr con la cruz de Cristo, con la sangre del Señor derramada en el Calvario, me están queriendo correr con la autoridad del Hijo de Dios. De todos modos vamos a esforzarnos y vamos a hacerle frente. Porque si hay algo que tenemos que saber, es que al diablo no se lo corre con la vaina. Usando la figura gauchesca. Si hay algo que tenemos que saber, no podemos hacerle frente a ninguna situación sabiendo lo que hizo en el pasado el Señor. Si hay algo que tenemos que saber, es que no podemos enfrentar cualquier situación solamente con el recuerdo de lo que pasó hace mucho tiempo. Es por eso que de este lado se dan coraje y se dan fuerza uno a otro, y entonces vamos a hacerle frente de todos modos. La alegría por estar el arca del Señor en el campamento, el gozo, la gritería, la tierra temblando, porque estaba allí el elemento que representaba la presencia de Dios. Puso un poco de miedo, pero de todos modos estos temerosos se dieron coraje entre sí y le hicieron frente. Vamos a pelear para no ser esclavos de los hebreos. Y fíjese el versículo 10. Pelearon pues los filisteos. ¿Y qué dice? ¿E Israel qué? El versículo 10. Pelearon pues los filisteos. ¿E Israel qué? Y cada quien huyó a su tienda. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y otra vez la pregunta: Dios
¿dónde estabas? Trajimos el arca, nos alegramos, pensamos que tú nos ibas a respaldar y fuimos a la guerra. ¿Por qué perdimos? Y perdimos mal. 30,000 hombres de a pie se perdieron, murieron. ¿Qué pasó? Dije al principio que los israelitas en ese momento utilizaron el elemento que representaba donde se asentaba la presencia de Dios como un amuleto. Pero estaban lejos de obedecer al contenido de lo que había dentro de ese mueble. Por ahí tenemos que empezar a reflexionar. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? ¿Y por qué me pasa acá? ¿Y por qué me pasa allá? Si yo leo, yo oro, voy a la iglesia y hago esto y hago lo otro. ¿Por qué me pasan tantas cosas? Porque a veces, no digo siempre, pero a veces, nos creemos tan maduros y tan mayores, tan adultos en la vida cristiana, que nos volvemos independientes. Y pensamos que lo sabemos todo. Y pensamos que no necesitamos ser guiados. Y pensamos que no necesitamos del Espíritu de Dios para que nos libere, para que nos guíe, para que esté con nosotros. El desastre fue grande. El desastre fue inmenso. El desastre hizo que aquel elemento que representaba la presencia de Dios cayera en manos de los enemigos, en manos de los filisteos, en manos de una nación rebelde, idólatra, en manos de gente que no consideraba a Dios de los cielos, el creador, el único sustentador del universo. Hizo que ese elemento cayera en manos de los infieles, de los incrédulos. ¿Y por qué estoy diciendo todas estas cosas? Porque nosotros tenemos que aprender y tenemos que entender que el hecho de ser creyentes no es suficiente. Y el hecho de tener la Biblia tampoco es suficiente. Y el hecho de venir a la iglesia tampoco es suficiente. Y el hecho de hacer todo lo que sabemos hacer no es suficiente. Porque en el correr de los tiempos, cada actividad se vuelve monótona y mecánica y se vuelve automática, y cuando se vuelve automático no prestamos más atención. Y el enemigo entonces sabe que tenemos los elementos. El enemigo sabe que conocemos. El enemigo conoce al Dios que hemos servido. El enemigo sabe del poder de Dios en nosotros. El enemigo sabe de lo que Dios es capaz de hacer, pero el enemigo se da coraje a sí mismo para hacernos frente y presenta batalla. Y cuando presenta batalla, corremos el riesgo de ser derrotados. Ahora, si nosotros vamos al capítulo 5, yo lo mencioné la semana pasada y les prometí que lo iba a buscar. El arca cayó en manos del enemigo y lo llevaron al templo del dios Dagón. En el capítulo 5, nosotros leemos las vivencias que tuvieron aquellos enemigos de Dios, aquellos enemigos del pueblo hebreo. Llevaron el arca de Dios y la pusieron en el templo, en la casa de Dagón, versículo 2 del capítulo 5, y pusieron el arca de los hebreos, que representaba la presencia de Dios, al lado del ídolo dios Dagón. Y al otro día, cuando se levantaron de mañana, versículo 3,
he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Cuando se levantaron el otro día, vieron que su Dios, el Dios de Dagón, estaba postrado delante del arca de Jehová. Pensaron que podía haber sido una coincidencia o casualidad, lo pusieron en su lugar, pero al otro día, versículo 4, no solamente que estaba postrado delante del arca de Jehová, sino que la cabeza y las palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Mis queridos hermanos y amigos, déjenme decirle, que Dios es autosuficiente para defenderse a sí mismo. Somos nosotros que necesitamos de Dios. Y porque nosotros necesitamos de Dios, jamás podremos llegar a la adultez, a la independencia, a la autosuficiencia. Porque somos dependientes del Señor. Porque de otra manera vamos a fracasar una y otra y otra y otra y otra vez, porque no es suficiente tener el conocimiento de lo que Dios puede hacer. Lo que tenemos que lograr es tener una vivencia permanente y constante de lo que Dios puede hacer. Yo no sabía, pero me comentó mi esposa que estaba hablando con alguien y le decía, para la ciencia médica es imposible que una persona con toda la condición física que yo tengo, que un riñón no me funciona y que hay otras situaciones paralelas, pueda tener la vitalidad o la fuerza que tiene. Es imposible, la ciencia médica dice no puede ser, debe haber otra cosa. Pero yo digo, es verdad lo que dice la ciencia médica, pero como no me muevo por lo que dice la ciencia médica, me muevo porque el Espíritu de Dios está sobre mí, porque el Espíritu de Dios es el que me dirige, porque el Espíritu de Dios es el que me sana, porque el Espíritu de Dios es el que está entre nosotros, nos mantiene en esta forma. ¿Quiere vivir bien? Péguese a Jesús. No estoy hablando de religión, estoy hablando de convicción. El pueblo filisteo, si seguimos leyendo la historia, se dio cuenta que Dios se puede defender por sí mismo y no necesita de que lo defendamos. Somos nosotros que necesitamos que Él nos defienda y no nosotros defender a Él. Y cuando ustedes y yo estamos metidos en el Señor y buscamos del Espíritu de Dios, Él nos va a dar la capacidad para superar todas, absolutamente todas las adversidades. Pastor, ¿y usted nunca tiene problemas? Claro que tengo problemas. Pastor, ¿y usted nunca se sintió desanimado? Claro que sí. Pastor, ¿usted nunca tuvo ganas de tirar todo por la ventana? Claro que sí. Los que estuvimos el viernes en la noche en la cena de la familia, escuchamos el escrito de alguien que hablaba del pastor. El pastor es una persona que está construida con la misma materia prima que usted. El pastor es alguien que está construido con la misma materia prima que usted tiene. Y que el pastor se puede desanimar, claro. Y que el pastor se puede enojar también. Y que el pastor puede tener adversidades, por cierto que sí. Que el pastor puede mil cosas. Es verdad. Y la gran pregunta, ¿qué es lo que lo sostiene? ¿Es acaso
la responsabilidad de ser pastor, hay muchas otras cosas que se pueden hacer sin llegar a ser pastor. Pero si Dios ha puesto sus ojos sobre una persona determinada, créame, no va a poder vivir si no hace lo que Dios ha determinado que se haga. Y eso nos lleva a ser dependientes del Señor. Eso nos lleva a decir: Señor, necesito que el Espíritu de Dios esté en este lugar y que el Espíritu de Dios esté sobre mi vida. Eso nos va a llevar a decir: Señor, necesito que tú te muevas en mi persona. No me puedo mover por mis emociones, no me puedo mover por mis conocimientos, no me puedo mover por el desarrollo intelectual sobre los temas. Me debo mover por lo que el Espíritu Santo de Dios me permite hacer. ¿Por qué traje esta historia para compartirla con ustedes? Porque a veces nos creemos maduros y a veces nos creemos autosuficientes y a veces creemos que porque nos llamamos de tal o cual forma o porque vamos a este o aquel lugar, ya está todo hecho o todo dicho. Y déjeme decirle, no está nada hecho y no está nada dicho. Si ustedes y yo queremos tener éxito en la vida cristiana y queremos tener victoria sobre victoria y queremos tener ganancia sobre aquellas adversidades, necesitamos estar pegados a Cristo al 100%. Es por eso que el Señor nos enseña que Él es en todas las cosas. Esta historia que yo he compartido con ustedes es una historia muy interesante. Es una historia que nos tiene que hacer reflexionar. Es una historia que nos tiene que hacer pensar. Que no podemos correr al enemigo con la vaina. Solo y únicamente podemos correr al enemigo con una fuerte y profunda y determinada convicción que en el nombre de Jesús vamos a salir airosos. ¿Sabe qué le pasó a unos cuantos muchachos en la época de Pablo? En la época de Pablo, él estaba predicando y estaba hablando del poder de Jesús. Y los enfermos eran sanados y los milagros se sucedían. Y las obras de Dios se hacían. Y Dios obraba milagros a través de Pablo. Había unos muchachos curiosos, simpáticos, que habían visto cómo Pablo hacía. Y estos muchachos encontraron a una persona que estaba poseída de malos espíritus. Y entonces se pararon delante de este hombre que tenía posesión o que estaba poseído por malos espíritus. Y estos muchachos, enfrentándose, le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te mandamos que salga. ¿Y sabe qué? Uno puede decir las fórmulas, pero no va a dar tantos resultados si no tenemos la vivencia. Y la Biblia nos cuenta en el libro de los Hechos que aquella persona que estaba poseída por malos espíritus los sacó corriendo, los desnudó y los hizo escapar. Porque no es el asunto de decir en el nombre de, porque las frases las podemos aprender de memoria. El desarrollo de la acción la podemos conocer al dedillo.
Pero si no hay vivencias personales, vamos a pasar un mal rato. En esta noche, aunque suena raro este mensaje, sé que no es tan raro, porque necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas, en la mía primero, y que si vamos a creer que Dios va a hacer milagros, los tiene que hacer primero conmigo. Si vamos a creer que Dios va a producir sanidades, cuerpos enfermos sanados, yo lo tengo que vivir primero. Si vamos a creer que Dios va a liberar a los que son poseídos por malos espíritus, yo lo tengo que creer primero. Porque es inútil que hagamos todo el proceso y sepamos toda la mecánica, pero si no hay una convicción, no vamos a lograr los resultados. Y eso vale para todo, en la vida privada, personal de cada uno. Cuando dejamos de mirar a Cristo y bajamos la mirada y empezamos a mirar a nuestros semejantes, los que están delante de nosotros, comenzamos a perder y empezamos a perder mal. Por eso me encantó el coro. El Espíritu de Dios está en este lugar. Yo soy un convencido que el Espíritu de Dios está aquí. Pero soy un convencido de que el Espíritu de Dios va a obrar si yo le dejo obrar. Soy un convencido que el Señor va a librar si yo le permito que me libere. Y liberarse significa ponerle punto final a una página, dar vuelta y empezar una nueva. Y eso significa que nuestra mente tiene que estar sometida a la autoridad de Dios. Mis pensamientos a la autoridad de Dios. Porque si no lo hago, el ayer va a ser siempre hoy. Si no lo hago, el futuro nunca va a llegar. Queremos ser bendecidos, queremos alcanzar metas nuevas en el 2018. Dejemos que el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros. Dejemos que el Espíritu de Dios obre en nuestro ser interior. Dejemos que el Espíritu de Dios haga los cambios que tenga que hacer. Dejemos que el Espíritu de Dios nos quebrante, nos quiebre. Si necesitamos llorar, lloremos. Si necesitamos arrepintámonos. Si necesitamos pedir perdón, hagámoslo. No hay otro camino. Y mis queridos hermanos, déjenme decirle una vez más. Dormir con la Biblia bajo la almohada no nos va a traer descanso, ni tampoco nos va a traer paz. Podemos poner todas las Biblias que querramos, pero si el corazón no está en sintonía con Dios, no es un amuleto que me quite el dolor o que me quite la enfermedad. En algún momento y en alguna primera vez puede resultar, pero una vez que conocemos que Jesús es el que tiene el poder, que Jesús es el que obra, que Jesús es el que da, que Jesús es el que obra. Una vez que conocemos eso, la Biblia es el contenido de la palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, si usted y yo hemos entendido lo que he querido transmitir, no es suficiente tener el conocimiento de las cosas. Lo que necesitamos es que estas cosas entren en nuestro interior, al corazón más que a la mente. ¿Sabe cuántos
Me enteré no hace mucho. ¿Cuántos profesores ateos? ¿Sabe lo que significa ateo? Una persona que niega la existencia de Dios. ¿Sabe cuántos profesores ateos enseñan teología en las universidades en Alemania? Y usted dice, ¿cómo puede ser? Si no cree, ¿cómo va a enseñar? Enseña desde el conocimiento, pero no desde la vivencia. En cambio, si podemos ser sensibles, podemos enseñar desde la vivencia más que desde el conocimiento. ¿Y sabe qué? Produce mayor impacto lo que podemos transmitir desde la vivencia que desde el conocimiento. Y la prueba está que hay profesores ateos que enseñan teología y hay filósofos que enseñando filosofía y enseñando teología están de muy lejos de Dios. Pero cuando alguien viene y dice en el nombre de Jesús, yo lo escuché al evangelista Carlos Anacondia, que muchos de ustedes lo conocen al menos de nombre, y uno lo ve y lo escucha predicar y dice, pero este hombre predica, si yo puedo predicar mejor que él, podrá decir alguno. El asunto no es predicar bien o mal. El asunto no es tener demasiado, poco o mucho conocimiento. El asunto es tener una vivencia personal. Lo que yo le cuento es lo que yo viví. En el nombre de Jesús, ustedes y yo podemos impactar la sociedad en donde nos movemos. Siendo diferente, hablando distinto, caminando de una manera muy particular. Yo quiero que el Espíritu de Dios se mueva en este lugar. Yo sé que Él está porque este es un lugar consagrado a Dios como casa de oración. Si usted me quiere acompañar en este canto, hágalo conmigo en esta noche. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios está